paz ha fallado. Bueno, lo que no se dan cuenta muchos es que siempre ha fallado, y esto ha fallado desde hace mucho, no apenas ayer, anteayer, o con el ataque que hace, o la operación militar que hace Rusia, sino esto desde hace muchas décadas y siglos. La paz ha fallado, y la reacción de los países, la reacción del mundo, la reacción de las sociedades y la reacción de los que representan los países en la organización nacional. Nacional digo porque pues parece ser que es una nación el mundo, ¿no? Y ahora pues se unen en países, y esto es completamente surrealista. Por eso estamos aquí, para que nuestros expertos nos ayuden a entender qué está pasando. Hay emergencia en la Asamblea de la ONU. Soy Roberto Lamadrid, y esto Detrás de la Raza. Comenzamos. Друзья, срочно на вышке, только что по телеге Киев. Летит. Макс, пошли в укриття. Терміново. Значит, Дорогожичи обстреляны, друзья. Дорогожичи обстреляны. Rusia continúa atacando y avanzando dentro de Ucrania. La propia televisora de Rusia informa que el ejército ruso pide a los habitantes que salgan a los refugios, que serán atacadas posiciones estratégicas. La televisora rusa RT muestra explosiones sobre la televisora de Ucrania. La televisora rusa también muestra un vídeo de cómo es atacado un edificio de oficinas del gobierno ucraniano. Це зараз наша облдержадміністрація. A pesar de las imágenes, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que Rusia solo está atacando objetivos militares. Rechazó la intención de que la Corte Penal Internacional de La Haya investigue crímenes de guerra cometidos por Rusia. Российские войска в ходе специальной операции не осуществляют каких-либо ударов по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. Речь идет только о демилитаризации Украины, о военных объектах. Не нужно забывать, что в большом количестве случаев, о которых вы упомянули, там речь идет именно об огне, собственно, об огне вот этих самых группировок националистических. Putin dice que este ataque es en defensa propia y para proteger la Carta de las Naciones Unidas. Por su parte, el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, dice que nada puede justificar el bombardeo con misiles de edificios residenciales, guarderías, orfanatos, hospitales y vehículos de emergencia, autobuses de pasajeros y millones de refugiados que huyen del fuego ruso. La destrucción y los escombros siguen creciendo. Mariupol se quedó sin electricidad.
And tonight, I'm announcing that we will join our allies in closing off American airspace to all Russian flights, further isolating Russia and adding additional squeeze on their economy. He has no idea what's coming. Putin is now isolated from the world more than he has ever been. When the history of this era is written, Putin's war in Ukraine will have left Russia weaker and the rest of the world stronger. Well, the ruble has already lost 30%. La Asamblea General de la ONU se reúne bajo el Código de Emergencia, algo que pocas veces ha pasado. Y es que es cuando el Consejo de Seguridad de la misma ONU ha fallado en mantener la paz. The result of the war is The result of the vote is as follows. In favor, 141. Against, 5. Abstentions. Ahí está lo que está apareciendo y vamos urgentemente a analizar todo lo que está pasando. Vamos directamente con nuestros analistas. El doctor Jesús López Almejo, lo conoce usted perfectamente bien, el doctor que da clases de RI, el maestro, el profe de RI, que bueno, pues siempre está ahí para ayudarnos a entender y que cada vez más famoso en las redes sociales, en el país y en el mundo. Felicidades, Jesús, gracias por estar aquí. Gracias, Roberto. José Luis Gutiérrez, gracias. José Luis Gutiérrez, experto, investigador, y siempre le agradezco que siga paso a paso, porque esto que vemos en Rusia, esto que vemos en Ucrania, estas decisiones que vemos en Washington, son parte de algo que no sucedió el año pasado ni hace 2 semanas, sino desde hace mucho tiempo que se viene fraguando. Y por eso José Luis está aquí, porque él lo ha estudiado desde que empezó a estudiar prácticamente y se dio cuenta de muchas cosas. Gracias, José Luis, por estar aquí, experto en economía, con muchos estudios en México y en el extranjero. Gracias. A ver, Jesús, voy contigo, y lo primero es, ¿qué significa que la Asamblea General de la ONU se haya reunido de emergencia como pues pocas veces ha pasado en la historia? Por favor. Hola, ¿qué tal, Roberto? Muchísimas gracias por esos inmerecidos elogios, te lo agradezco mucho, y como siempre un honor estar aquí en tu espacio, Roberto. Muchas gracias, saludo a José Luis también, y bueno, respondo a tu pregunta. Mira, Roberto, primero hay que decirle a la gente que técnicamente la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, de los órganos que existen todavía, que funcionan o que medio funcionan de Naciones Unidas, son los dos más importantes. La Asamblea General, porque aunque sus resoluciones únicamente tienen carácter de recomendación y parten de la buena voluntad de los miembros para cumplir con las resoluciones, legitiman en el sentido de que allí tienen cabida prácticamente todos los miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, como te digo, sirve como más bien como un foro. Aquí quisiera retomar la idea de Ian Hort, un constructivista europeo, que justamente habla o define a las organizaciones internacionales como sujetos con capacidad propia, o como foros de expresión, o como herramientas jurídicas para hacer que las cosas pasen. En el caso de la Asamblea General, más que ser un sujeto como tal, yo la visualizo como un foro en donde se proyecta animosidad o filias y fobias con respecto a un tema, pero donde adquieren legitimidad ciertos asuntos, es decir, se dan a conocer, se socializan. En el caso, por ejemplo, del Consejo de Seguridad, ahí es un órgano más antidemocrático, porque únicamente hay 5 miembros permanentes que son los ganadores de la guerra, 3 de ellos y 2 free riders. Los 3 que ganaron la guerra, pues Reino Unido, Estados Unidos y Rusia, ¿no? Y están 2 free riders, uno es Francia
que gracias a que Gran Bretaña gestionó ante Estados Unidos que la fortalecieran y que ocupara ese estatus especial por aquello de que Alemania se resarciera de sus cenizas y ocurriera en la Segunda Guerra Mundial, en una tercera guerra, lo que pasó entre la primera y la segunda. Entonces Francia emerge, lo fortalece en Reino Unido y Estados Unidos y lo ponen ahí. Y en el caso de China, recordemos que Estados Unidos también alentaba una guerra civil entre China, la China comunista de Mao Zedong, y la China capitalista de Chiang Kai-shek, que terminó refugiado en Taipei, y era esa China, Taiwán, con la esperanza de que algún día reconquistaran la China continental, la que hasta 1972 formó parte del Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad importa, aunque sea antidemocrático, porque recordemos que existe lo que se conoce como el veto, o la falta de consenso para que una orden se acate. A diferencia de la Asamblea General del Consejo de Seguridad, sus resoluciones sí tienen capacidad coercitiva, vinculante o son obligatorias, puede sancionar económicamente, puede mandar fuerzas de paz o puede mandar un ejército a atacar. En ese contexto, pues, también hay 10 miembros no permanentes que se supone que son representativos de todo el mundo, aunque hemos visto que aunque el trabajo de las Naciones Unidas se da hasta en un 75% en el continente africano, África está subrepresentada mientras que Europa está sobrerepresentada, porque además de los miembros permanentes como Francia, Rusia e Inglaterra, que están como miembros permanentes, pues también le otorgan tres asientos a Europa, y esto pues hace que en un continente pequeñísimo, por más países que tenga, por más divisiones y fronteras que tenga, pues no se equipara, digamos, a África o a Asia Central, que es en donde se lleva a cabo buena parte de la actividad. Y bueno, sin embargo, no hay una proporcionalidad de representatividad. Estos no permanentes están ahí cada 2 años, van rotando, y la gran diferencia, pues, entre el Consejo de Seguridad y la Asamblea General, a pesar de sus asegúnes, es que sus resoluciones sí tienen carácter obligatorio, incluso son más obligatorias que las de la Corte Suprema de la Corte Internacional de Justicia, que aunque tiene la facultad de velar por las diferencias entre los estados, realmente depende mucho de la buena voluntad de los estados si las acatan o no las acatan. Bueno, pero también, como decía Ian Hort, son herramientas que dan cierta legitimidad o la quitan, y ya hemos visto que en los términos weberianos, la legitimidad es la percepción del derecho de alguien o de algo a ostentar autoridad en razón de que cumplan con la normatividad existente, y en ese contexto la legitimidad rompe resistencias antes de que éstas se presenten. Por lo tanto, tener legitimidad en una acción que se emprenda puede que te cueste o puede que no te cueste el respaldo o el abandono, como en este caso lo estamos viendo en el caso de Rusia, el abandono del mundo occidental, porque el mundo occidental en este momento se está abrogando la facultad de representar al mundo, cuando vemos que ni la India ni China, que verdaderamente representan un porcentaje importante de la población mundial, se han sumado estas sanciones que los europeos, Canadá y Estados Unidos y algunos países en América Latina sí han hecho. En ese contexto, pues, lo que vamos a ver en la Asamblea General, Roberto, más que algo de carácter coercitivo, va a ser algo que quite o dé legitimidad para que se le otorgue validez o no como interlocutor al que en este momento están definiendo en los medios de comunicación como el otro, como el que amenaza la paz. Y casualmente, y con esto cierro mi comentario, aunque Estados Unidos ha estado en el 81% y las ha iniciado, el 81% de las guerras de los últimos 70 años, casualmente el que amenaza la paz es Rusia para la prensa occidental, Roberto. Bien, oye, estaba leyendo algunos de los prolegómenos de esta figura de llamar de emergencia a la Asamblea General de la ONU, que por cierto se fue un desliz ahí con lo de la Asamblea Nacional, pero dice que cuando es llamada por emergencia es que ha fallado el Consejo de Seguridad de la ONU, entonces que cuando está reunida de emergencia la Asamblea General sí puede resolver como el Consejo de Seguridad. ¿Es cierto esto? O sea, sí podría tomar una resolución de enviar fuerzas de paz, de un ataque militar, o esto es mentira. Es una trampa jurídica de Estados Unidos y de sus aliados, porque en el Consejo de Seguridad, cuando Joseph Stalin, el ex mandatario de la Unión Soviética de los años 40, que murió hasta el 52, se dio cuenta de que lo iban a estar mayoriteando en el Consejo de Seguridad los aliados de Estados Unidos, es decir, Gran Bretaña, que tiene una relación incestuosa con Estados Unidos, Francia, que fue liberado y fue apoyado por Gran Bretaña y por Estados Unidos, iban a votar en ese sentido. Y la China Taipei, pues que también fue levantada de sus cenizas por parte de Estados Unidos, generalmente iban a hacerle el 4-1. Entonces, parte de las negociaciones
desde Yalta y desde Potsdam, en la construcción que venían haciendo de la negociación de Oakland en el 44, era justamente que le permitieran a uno de los permanentes que si no había unanimidad o no había consenso, pues con ese voto se vetara toda la resolución y no pasaba. Y es que resulta, querido Roberto, que en la sesión anterior del Consejo de Seguridad, 11 votaron a favor. Realmente siempre se necesitan 9 votos a favor de una resolución, pero sí, se requiere que ningún miembro permanente, ninguno de los 5 permanentes voten en contra. Los permanentes pueden abstenerse, pero no pueden votar en contra para que la resolución camine. Entonces no es que haya fracasado el Consejo de Seguridad, Roberto, es que resulta que Rusia, uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, no se iba a meter una bala en la sien o en el corazón, absteniéndose o votando a favor de la resolución que impulsan los enemigos de guerra. Y pues fueron 11 votos a favor de condenar la invasión, 3 se abstuvieron, la India, China, que es el otro miembro permanente que no se sumó a los 11, sino que prefirió abstenerse, y también Emiratos Árabes Unidos. Rusia, miembro permanente, votó en contra, y entonces eso hace que el asunto se vaya, pero más en el plano de la legitimidad, a la Asamblea General. Bien, sí, no, yo comentaba esta lectura que hice en uno de los archivos de la ONU, que decía que cuando el Consejo de Seguridad falla porque no se pone de acuerdo y hay alguien que veta, entonces, y si alguien llama a emergencia en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que es una asamblea nada más como foro, como has descrito, ya en el carácter de llamado de emergencia sí tenía propiedades vinculantes, pero parece ser que, como dices tú, son trampas jurídicas. Te agradezco mucho la aclaración, Jesús. Déjame ir con José Luis. Esta pregunta es un poco complicada, pero creo que puede llevarnos a entender un poco la hipocresía. José Luis, yo te pregunto, ¿qué hace el mundo frente a lo que pasa en Ucrania? Y quiero puntualizar en algo muy curioso, suponiendo, y hasta lo escribí para leértelo, suponiendo que Estados Unidos, suponiendo que Estados Unidos y Europa, y eso escúchelo usted bien allá en su casa, suponiendo, es una hipótesis de trabajo, suponiendo que Estados Unidos y Europa tengan razón, entonces ahí viene la segunda inferencia, pues qué cobardes, ¿no? Que no intervengan militarmente y traten de detener a Rusia, ¿no? ¿Estoy bien o me equivoco, José Luis? A ver, repito, para que no se entienda mal, solo suponiendo como hipótesis de trabajo que Estados Unidos y Europa tengan razón, pues si estás viendo a un pequeño que es golpeado, no lo vas a sancionar económicamente al golpeador, vas y lo golpeas para que deje en paz al niño. ¿No sería así más o menos la mecánica que estuviera proponiendo Occidente? Pero no, solo son sanciones y condenas. Entonces, ¿esto de qué nos habla, José Luis? Es muy importante entender esta hipótesis de trabajo. ¿De qué nos habla? Si Rusia es el malo, pero bueno, pues dejen que los ucranianos, suponiendo que tuvieran razón, los europeos y Estados Unidos, dejen que los maten. A ver, explícame un poquito a partir de esto, por favor. Bueno, pues eso de explicarte la incongruencia es difícil, porque es totalmente incongruente. Pero más que incongruente, yo quisiera decir por qué finalmente esto está sucediendo. No tiene sentido lo que está sucediendo por ningún motivo. Para eso agradezco mucho a Jesús este tipo de comentarios, porque quiero retomar un poco la historia. ¿De dónde sale la ONU? La Organización de las Naciones Unidas, si ustedes recuerdan, se forma a finales de los años 40 a petición de los que ganaron la guerra contra Alemania, y que finalmente hay que recordar que esta organización mundial se forma desde mucho antes, a partir de la Liga de las Naciones, y que prácticamente lo que estamos viendo es un control del mundo que se ha querido llevar a cabo por este pequeño grupo de países que finalmente deciden el resto, por lo que sucede en el resto del mundo. Pero voy más allá, Roberto, quiero repetir lo que he dicho en múltiples ocasiones en tu programa, de que a veces nos confundimos con los países. Los países no son más que las piezas del ajedrez de un enorme juego entre al menos dos grandes grupos de poder en el mundo. Digo al menos, hay más, hay subgrupos, pero vamos a distinguirlo para poder entender dos grandes grupos totalmente contrarios que de alguna manera han estado dominando el mundo, y principalmente durante el siglo XX, finales del siglo XIX y principios del siglo XX.
El que controla el mundo es el grupo que controla el sistema monetario internacional, que se forma en los años 1871 modificando la Constitución de Estados Unidos y en 1913 constituyendo la Reserva Federal de los Estados Unidos. Ese grupo, de alguna manera, tiene tal poder en Europa que provoca la Primera Guerra Mundial y provoca la caída de la Rusia zarista, pues prácticamente para robarle todo el oro y fortalecer al sistema económico financiero que se fortalece con ello. Y con eso convierten a Rusia zarista en una entidad que se llama Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, la URSS, que es la que de alguna manera pues es utilizada por este mismo poder a través del mismo Stalin, que es un dictador que nos toca el corazón para avanzar en un trabajo que tal vez él considere sano para su país, pero que a fin de cuentas está funcionando a favor de quienes dominan el mundo. La URSS fue una herramienta, junto con Estados Unidos, de ese nivel, de ese grupo de poder financiero que desde Londres, incluso en coordinación con el Vaticano, trabajan en control del sistema monetario mundial. En la reunión de Bretton Woods en 1944, después de la Segunda Guerra Mundial, se define el futuro del mundo a partir de la definición del sistema monetario internacional. Rusia sigue siendo la Unión Soviética, no es Rusia, que es la que de alguna manera acepta este tipo de acuerdos, y esa Unión Soviética colapsa por presiones que ya hablaremos en otra ocasión, en 1991. Y en 1991, esa Unión Soviética, que estaba conformada por varias repúblicas soviéticas socialistas, por herencia deben pasar a la Federación Rusa, entre ellas Ucrania. Ucrania es Rusia. Desde 1991 no ha habido definición de fronteras. Desde el 25 de diciembre de 1991, la ONU no tiene registradas fronteras de Ucrania. De tal manera que lo que está haciendo Rusia es un ataque a una situación eminentemente interna y local. No es un conflicto internacional. Rusia no está invadiendo un país autónomo y soberano. Rusia está imponiendo su ley dentro de su propio país. Y esto es algo que hay que aclarar, y la ONU no tiene absolutamente nada que decir. En 2014, el entonces secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, reconoce que no hay frontera entre Rusia y Ucrania. Ucrania es una región rusa. Por lo tanto, el conflicto que estamos viendo lo están inflando incongruentemente como un conflicto internacional. Y esas sanciones, y lo pongo entre comillas, que dicta la ONU no tienen ni sentido ni razón de ser. Y luego lo vamos a ver desde la incongruencia desde un punto de vista de cobardía. Hay una palabra más fuerte que utilizamos, pero finalmente vamos a llamarle cobardía, de alguna manera, de quien en este momento habla por Estados Unidos, que se dice presidente de Estados Unidos cuando hay un grave problema electoral que ha puesto en cuestionamiento su autoridad, misma que el propio ejército de Estados Unidos ha sido víctima de esto y ha tenido que tomar una decisión, y ahorita vuelvo a ello, de que quien dice estar a cargo de la presidencia de Estados Unidos amenaza, acosa, incita al mundo a reclamarle a Rusia que no invada Ucrania, y a la hora de los trancazos se echa para atrás. Cuando menos eso es cobarde. Cobarde en lo menos se puede decir. Y luego, junto con él, pues todos los demás países de Europa que no tienen, la OTAN no tiene vida si no es de Estados Unidos, su poderío económico y del ejército. Y poderío económico que no proviene de Estados Unidos, sino del sistema financiero internacional que ha impuesto al dólar, en este caso el petrodólar se le llama para poderlo distinguir, que es una moneda que no tiene respaldo real, que es una moneda que han inventado desde Bretton Woods para imponer en el mundo una ficción en la que con la fuerza de las armas del consorcio industrial militar que utiliza al gobierno de Estados Unidos como títere para formar un consorcio poderoso en el mundo, que quien se salga de la órbita del dólar pues le cae encima una revolución o un asesinato.
a través de esa organización cuyo brazo armado se llama la CIA. Entonces, en ese sentido, cuando el que se dice presidente de Estados Unidos incita a la demanda, a la guerra, y luego se echa para atrás, obviamente, pues sus similares pues hacen lo mismo, porque no tienen el poder ni militar ni económico para enfrentar una cosa de esas, que además no es problema internacional. Y esto vale la pena subrayarlo porque varios países firman una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para condenar a Rusia por ese ataque, que no es más que una revisión policial dentro de su propio territorio. Así que es incongruente que Albania, en este caso Albania, Irlanda, Noruega, Francia, Gabón, México, apoyen esta verdadera incongruencia, por no llamar, no voy a usar las palabras, pero yo diría estupidez de querer seguir el juego de quien manda realmente en el mundo, que es el poder económico. Y ahora, volviendo a eso, lo que yo mencionaba de que quien aparece como si fuese el que gobierna Estados Unidos, no lo hace porque no tiene el poder militar. El gobierno de Estados Unidos, el que se dice gobierno actual, no tiene el respaldo de la milicia de Estados Unidos. Porque si la tuviera, pues algo habría hecho. Pero esto es demostración de que ese problema electoral del 3 de noviembre de 2020 ha tenido sus consecuencias de que hay una separación total en el gobierno de Estados Unidos. Y esto lo he comentado en otros programas contigo. En el 11 de enero de 2021, es el presidente entonces en funciones, Donald Trump, invoca la ley de insurrección con la cual se pone un estado de emergencia en Estados Unidos, y es que hay que reconocer que Estados Unidos en este momento está sufriendo una guerra civil donde el ejército está de un lado y el poder económico está del otro. El poder económico que maneja el consorcio militar y los que de alguna manera creyeron que esto lo podían seguir impulsando, están ahora teniendo el control de la administración de Estados Unidos. Solamente la administración, porque ya lo hemos visto en otras ocasiones, no están ni siquiera en la ciudad de Washington, D.C., no pueden estar. Se les ha cercado, se puso una cerca alrededor de la Casa Blanca, alrededor de los edificios administrativos, y hoy es una ciudad fantasma. Han tenido que inventar un estudio de televisión desde donde el señor Biden da sus conferencias de prensa. Entonces, seamos claros, o sea, veamos las señales. Además, entendamos que Ucrania es una región que desde cuando era la Unión Soviética fue cooptada por el mismo poder económico que entonces dominaba el mundo, incluyendo la Unión Soviética, y se convirtió en un eje de corrupción. A ver, o sea, veamos las señales. Aquí, una pregunta. Sí. Una pregunta. En 1991 no el Parlamento de Ucrania declaró la independencia, y después creo, no sé, allá me dirá Jesús, si fue Ucrania reconocida como miembro y país de la ONU, pero no se declaró esta independencia. ¿Qué pasó con esa independencia cuando cae la URSS? Pues, bueno, ese es el punto. Bueno, si quieres, ahorita nada más para rápidamente te contesto esto, y pues me gustaría muchísimo oír la opinión de Jesús. En este caso, lo que estamos viendo es que no hubo una declaración, es una declaración unilateral de una región que se declara independiente, pero no es reconocida, o sea, no están las fronteras reconocidas, y es lo que señaló el secretario Ban Ki-moon. El 25 de diciembre, que debió haberse definido, la ONU debió haber registrado fronteras, y no se registran fronteras de Ucrania y Rusia. No es un país independiente, más que autoproclamado, más no reconocido. Pero bueno, bien, dejo esto a la opinión de nuestro auditorio. Sí. A ver, Jesús. Roberto, querido. Sácame de esa. Sí, estoy de acuerdo con José Luis. Efectivamente, Ucrania era una región de la Unión Soviética que, en el contexto en donde había presiones sobre Gorbachov primero y después sobre el futuro mandatario, el heredero de la Unión Soviética, que en este caso solamente gobernaría Rusia, Boris Yeltsin, que además tenía problemas de alcoholismo y que era muy cercano a los Clinton en Estados Unidos, y que se habla de que en algunas ocasiones llegó a hacer muchos ridículos en Estados Unidos, al punto de que en algún momento llegó a salir hasta desnuda a comprar alcohol. Efectivamente, se proclama un acta de independencia de manera unilateral el 16 de julio de 1990 en el Parlamento ucraniano,
que literal se llama Declaración de Soberanía Estatal de Ucrania. Y en ese contexto, el acta fue aprobada por 321 votos a favor, 2 en contra, 6 abstenciones. El texto lo escribe un señor que se llamaba Levko Lukianenko, y prácticamente no hay un reconocimiento oficial. Sin embargo, cuando uno lee, por ejemplo, el libro de Zbigniew Brzezinski, de El Gran Tablero Mundial, y este libro me gusta citarlo mucho porque Zbigniew Brzezinski no solamente es un académico que se dedicó desde las aulas a analizar geografía política, a analizar historia de la región, sino que además fue asesor de seguridad nacional de Jimmy Carter y después fue muy cercano a Barack Obama. Le decían el halcón vestido de paloma, porque de manera abierta, con sangre fría y calculadora, decía que había que identificar en ese gran tablero mundial llamado Eurasia a los potenciales aliados de Estados Unidos, a los potenciales aliados de Moscú, y luego jugar con ellos. A los potenciales aliados de Moscú había que torcerles el brazo para que se convirtieran en aliados de Estados Unidos, y a los potenciales aliados de Estados Unidos habría que proveerles armas, recursos y respaldo político para que ayudaran a contener a Rusia. Entonces, en ese contexto, pues, efectivamente creo que Ucrania es la coartada perfecta para cumplir a rajatabla el manual de descrédito de Moscú, y de alguna manera también aislarlo para posteriormente volverlo a someter, como a fines o como a principios de la década de los años 90 lo hicieron con la entonces extinta Unión Soviética. Roberto, querido, nada más para aclarar, porque señalas que en un documento oficial de la ONU dice que la Asamblea General tiene facultades jurídicas para reemplazar al Consejo de Seguridad. Mira, esta es la resolución... No, estaba leyendo, sí. A ver, adelante. Esta es la resolución 377, se llama Unión Pro Paz de 1950, la cual ha sido muy criticada. Pero ahí, después de que inicia todo su prólogo de reconociendo, fomentando, reafirmando, reconociendo, consciente de, ya en el momento de resolver el párrafo A, en el inciso 1 dice: resuelve que si el Consejo de Seguridad, por falta de unanimidad entre sus miembros permanentes, deja de cumplir su responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales, en todo caso en que resulte haber una amenaza para la paz, un quebrantamiento de la paz o un acto de agresión, la Asamblea General examinará inmediatamente el asunto. O sea, el verbo es examinar, con miras a dirigir a los miembros recomendaciones. O sea, no dirigir a los miembros, sino dirigirles recomendaciones apropiadas para la adopción de medidas colectivas en caso de quebrantamiento de la paz. Y posteriormente, para no ocupar todo el tiempo leyéndola, me voy al párrafo 2. Dice: aprueba este texto con el propósito mencionado, las modificaciones de su reglamento que se especifican en la presente. Y finalmente también señala en el inciso 8, párrafo C, del párrafo C, dice: recomienda a los estados miembros de las Naciones Unidas que cada uno de ellos mantenga dentro de sus Fuerzas Armadas Nacionales elementos entrenados, organizados y equipados de tal manera que sea posible destacarlos prontamente. Y bueno, ya se sigue con todas sus recomendaciones, pero en general, Roberto, es también recomendación. Claro, gracias por aclararlo. Sí, porque estoy leyendo el texto en inglés y dice que miembros, incluyendo en el caso de un breach de la paz, o sea, de un quebrantamiento de la paz, un acto de agresión, puede decirle a los miembros el uso de fuerzas armadas cuando sea necesario para mantener o restaurar, pero sí, como una recomendación. Muy bien, gracias. A ver, esto para ir avanzando, Jesús, esto de la declaración de manera unilateral de independencia de Ucrania, ¿a qué se refiere? Porque, bueno, cuando los países se convierten independientes, como por ejemplo México, pues hay una declaración unilateral, no puede ser que el otro del cual eras colonia pues esté de acuerdo, ¿no?